Habla, Señor, tu siervo escucha. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos al Espíritu Santo para que nos conceda la gracia de escuchar y meditar la palabra del Señor. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En esta octava de Pascua, escuchamos hoy el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, los versículos 13 a 35. Lucas nos trae el relato de los discípulos de Emaús, el cual nos enseña a reconocer en los caminos de la vida la presencia del resucitado, repetir sus gestos reveladores y a formar desde allí una verdadera comunidad pascual. Reflexionemos en 3 momentos. El primero, el camino de Emaús. El camino de Emaús es un camino de alejamiento de Jerusalén. Los 2 discípulos, Cleofás y su compañero, se alejan discretamente de la comunidad de Jesús, se alejan del lugar donde experimentaron el gran dolor de la pasión. Para ellos es una comunidad que sin el Maestro ya no significa nada. Jesús se acerca y camina junto con los discípulos, pero estos 2 no lo reconocen, y esto es porque para ellos la pasión de Jesús no corresponde a la imagen del Mesías que tenían ya en su mente, el cual no podía morir
y menos en la cruz. La pasión les impide reconocer a Jesús resucitado. Para ellos todos los sueños se vinieron abajo, todo se acabó. En nuestra vida hay situaciones difíciles y contradictorias, incluso muy dolorosas. Si nos encerramos en nuestro dolor, en nuestra decepción y no vemos sino el lado negativo de las cosas, nunca vamos a poder darnos cuenta de la presencia de Jesús, que está ahí caminando a nuestro lado, dispuesto a darle sentido y esperanza a nuestras penas. Un segundo momento, Jesús les explica las Escrituras. Jesús comienza a educar a los dos peregrinos. Primero los escucha al preguntarles, ¿de qué discuten entre ustedes mientras van caminando? Y ante la respuesta entristecida y sin esperanza de los discípulos, Jesús se sitúa al mismo nivel en el que ellos están, y luego los va conduciendo gradualmente hasta el nivel de la comprensión que Él tiene. Jesús les recuerda la experiencia amarga de la cruz que los discípulos aún tienen, y recordándoles a la luz de la palabra de Dios, aquella desesperanza y tristeza comienzan a desaparecer. Es a la luz de la palabra de Dios que ellos entienden que era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. El sufrimiento puede convertirse en un camino de gloria. A lo mejor los discípulos conocían estos textos de la Biblia, pero les pasaba como nos pasa a nosotros muchas veces. Sucede que con frecuencia que hemos recibido toda una formación, que sabemos las enseñanzas de la Biblia y de la Iglesia, pero cuando llega el momento no sabemos ponerlas en práctica. A veces le ofrecemos todo al Señor, los sufrimientos incluidos, pero cuando nos vemos en situaciones penosas nos enredamos en nuestros sentimientos negativos, nos ofuscamos, protestamos, no vemos cómo encaja eso en la experiencia de Dios y nos decimos, ¿por qué nos pasa esto a nosotros que creemos en Dios? En esos momentos es necesario tomar un momento, un nuevo aire y volver a la palabra para poder comprender nuestra realidad a la luz del querer de Dios. Un tercer momento, lo reconocieron al partir el pan. Jesús no solo comparte la casa de ellos, sino también su mesa. Allí les renueva el gesto de la última cena, y es allí donde los discípulos lo reconocen al partir el pan. El pan que se parte y se comparte para alimentar no solamente a sí mismo, sino a quien está compartiendo la mesa, para que el otro tenga vida. Este gesto de generosidad de Jesús hacia nosotros nos recuerda su inmenso amor que llegó hasta el extremo de dar la vida en la cruz por cada uno de nosotros. Después de reconocerlo, los discípulos regresan a Jerusalén, transformados, alegres, y recorren el mismo camino, pero esta vez de regreso a Jerusalén, al mismo lugar de la pasión que tanta frustración y dolor les había traído. Regresan al lugar de la comunidad de la cual habían salido y le habían perdido el gusto. Allí reemprenderán su camino de fe. Todos los días vivimos en la Eucaristía estos dos momentos, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Las dos van unidas, porque la palabra de Dios tiene su sentido definitivo en el misterio eucarístico. La Eucaristía es presencia viva de Cristo resucitado, pan vivo y vivificante, pan que revela el sentido de la pasión y la realidad de la resurrección. Por tanto, acerquémonos al sacramento de la Eucaristía con fe y amor creciente. Así podemos comprender que el camino de la cruz que cargamos diariamente tiene sentido porque nos conduce a la verdadera vida. En momentos de dificultad, aferrémonos a la Eucaristía. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.